Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hemos estado hablando del concepto del ego y la educación islámica es esencialmente un proceso que nos equipa y nos dispone para tomar este camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala, para emprender este viaje, que es un viaje de transformación del ego humano. No es un proceso de negación, es un proceso de descubrimiento. No se trata de negar las necesidades físicas del ser humano, sino de descubrir las dimensiones espirituales del mismo, en nuestra existencia mundanal en general, en todos los ámbitos de la vida. Y esto nos lleva a preguntarnos si existe una dicotomía entre lo físico y lo espiritual. Solemos pensar en estas claves binarias, estas claves de dualidad, de blanco, negro, físico, espiritual, y pensamos que una cosa es lo físico y otra cosa es lo espiritual. Esta es una idea equivocada y que el Islam desafía hasta cierto punto, porque todos los aspectos físicos y espirituales, al fin y al cabo, tienen algo que ver. Los aspectos negativos del ego no son el resultado de la propia fitra, de nuestra disposición humana tal y como nacemos, sino de un condicionamiento poco adecuado, es decir, son el producto de influencias del entorno, de influencias externas como la educación que comienza en el entorno doméstico y en el entorno escolar, es decir, desde el nacimiento nos van acondicionando nuestros padres, nuestros profesores, etc. Y estos círculos se van expandiendo desde lo doméstico hacia lo escolar, lo académico, etc., lo social. Y la fitra esencialmente es algo positivo, algo bueno. No hemos nacido con estos complejos, estos recuerdos negativos, estas ansiedades, estas inseguridades y estas dudas que nos definen a todos en distinto grado. Nacemos como recipientes de esta ruh, de este espíritu de origen divino que nos llena de optimismo desde pequeños y llena nuestras caras de luminosidad, de luz, desde que somos recién nacidos, desde que somos bebés. En cierto modo, el afán del creyente debería ser recuperar ese estado de pureza casi infantil. Esto lo indica Jesús, que la paz sea con él, y lo indica también Muhammad, que la paz sea con él, y hacen ambos hincapié en ello. Lo indican en los evangelios. Jesús habla de que solo se entra al paraíso si nos asemejamos a los niños. Y Muhammad, que la paz sea con él, en muchos hadices también indica lo mismo, la necesidad de recuperar esa inocencia casi infantil. La cara del profeta y la cara del santo o persona saliha, santificada, que ha llegado a un estado de santidad, irradia luz también a pesar de las experiencias vividas y la sabiduría derivada de las mismas. Y aquí no hablamos del concepto católico de santidad, por supuesto, sino que es una visión islámica que contrasta evidentemente con el credo cristiano, que afirma que el bebé, mientras no sea bautizado, es proclive a un castigo eterno. Esto fue el credo cristiano católico, sobre todo hasta hace menos de un siglo, y afirmaba que si un bebé fallece antes de ser bautizado, esta condena va a caer, es decir, el bebé va a ser condenado y castigado si muere o fallece. ¿Y por qué? ¿Por qué se pensaba así? Porque era culpable del pecado original de Adán. Este es un credo que contrasta con el concepto de la fitra desde un punto de vista islámico. El concepto de la fitra refuta este principio ilógico, y era cuestión de tiempo hasta que la Iglesia Católica reconoció lo insostenible que era esa doctrina que condena incluso un ser tan inocente como un bebé. Y esta visión católica o cristiana en general ha afectado fundamentalmente y profundamente el pensamiento occidental. Cosas así explican por qué el secularismo, o mejor dicho, el ateísmo, se ha
se dieron o se expandieron tanto en Occidente, mientras que en entornos musulmanes no es así, porque en el Islam no se tiene esta visión tan oscura y tan pesimista del ser humano. Como musulmán, incluso en quienes no comparten mi religión, debo ver esa naturaleza bella, la fitra, esa naturaleza reluciente, esta dimensión espiritual del alma. La veo en mis correligionarios musulmanes y en el ser humano en general. De ahí que el rostro de un bebé sea relacionado con lo angelical, con lo celestial, con lo espiritual. Al menos lo es para una persona que mantiene la fitra impoluta por estas ideas desviadas. Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, el segundo califa del Islam, uno de los compañeros más cercanos al profeta Muhammad, que la paz sea con él, pedía a los niños que hicieran oraciones por él, que rezaran por él, que hicieran dua por Umar ibn al-Khattab. Se lo pedía a los niños. ¿Por qué? Y él, que es el califa y es el compañero más cercano, o uno de los más cercanos al profeta Muhammad, que la paz sea con él, lo lógico sería que rezara a él por ellos. Pero no, él consideraba que el niño, al ser tan joven, tenía un carácter impoluto y conservaba su inocencia, su fitra, incluso podríamos decir su memoria de lo divino, y seguía siendo intacta esa memoria. Es decir, las aguas de su fitra seguían siendo inturbables o sin haberse turbado hasta ese momento. Por lo tanto, Umar ibn al-Khattab consideraba que los rezos de esos niños por él tenían más probabilidad de ser respondidas que las de una persona adulta. En definitiva, nuestra misión en esta vida como seres humanos no es pretender que nuestros instintos y necesidades físicas no existen o deben ser suprimidas en un estado de monacato, es decir, convertirnos en monjes aislados del mundo y pretendamos vivir en silencio y constante adoración. La adoración, desde un punto de vista islámico, es más bien abierta, se abre y se redefine desde una perspectiva islámica como cualquier acto que me acerque a ese estado inicial de fitra. El contacto con la naturaleza es también una adoración. La contemplación en la creación de Allah subhanahu wa ta'ala es adoración. La vida familiar, doméstica, con mis hijos, con mi mujer, etc., es adoración. El trabajo es adoración, es decir, un concepto mucho más abierto de la adoración en general. Y cualquier gesto que, por así decirlo, desempolve y purifique ese estado en un acto, es un acto de adoración y me acerca a la fitra inicial. De esta forma podemos cumplir el potencial para el que Allah nos ha creado, que es la de Khilafa fil Ard, la regencia en la tierra. Hablaremos, inshallah, en un capítulo próximo de este concepto muy interesante y que es muy malentendido en muchas ocasiones. Esta regencia es imposible en el caso de un bebé, porque un bebé lo es en potencia, es Khalifatullah fil Ard, este Khalifa es en potencia, porque carece de capacidad para controlarse a sí mismo y controlar su entorno. Y solo un adulto puede realizar ese potencial y convertirlo en una realidad palpable, porque está dotado de capacidad física y se supone que también de capacidad intelectual, resultado de la educación y del cúmulo, mejor dicho, de conocimientos que le otorga la experiencia. De ahí que el estado de fitra de un bebé y aquel de un profeta son categóricamente distintos. El primero es un candidato a la khilafa y el segundo es una realización de la misma en el ámbito práctico. Y aquí no hay que confundirse y pensar que estamos hablando de la khilafa o el califato en su sentido político, sino que estamos hablando de ella en un sentido coránico adámico, ya que el Corán se abre con la historia de Adam alayhi salam y anuncia la creación, Allah subhanahu wa ta'ala anuncia la creación del ser humano y describe a Adam como khalifa, un sucesor o
un regente en la tierra. Hablaremos en otro capítulo de este concepto de Khilafa, inshallah, y hasta entonces que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.